chicos, yo soy el doctor Ariel Arias y soy encargado de cátedra de la sección de farmacología clínica en el Departamento de Ciencias Fisiológicas de la UNAM León. El día de hoy a mí me ha tocado impartirles la clase de audición correspondiente a las funciones fisiológicas normales dentro del sistema nervioso central. En esta clase tendremos los siguientes objetivos. En primer lugar, haremos un breve recuento anatómico del oído. En segundo lugar, describiremos cuáles son las características del sonido. Y en último lugar, y más importante, hablaremos del procesamiento del sonido por nuestras estructuras auditivas. No tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Empezando con el recuento anatómico, nosotros vamos a solicitar a María, vamos a solicitar la entrada de una paciente. En este contexto tenemos a María, hacemos una amplificación de la estructura que estamos viendo en pantalla y podemos observar que nuestro sistema auditivo está constituido por dos porciones, una porción externa y una porción interna. Desde ahorita vale la pena mencionar que la porción interna del sistema auditivo está encargada de controlar dos funciones básicas. En primer lugar, el equilibrio. Nosotros tendremos una clase posteriormente de equilibrio y en este momento nos vamos a concentrar per se en audición. La segunda estructura interna relevante, por lo tanto, será la estructura encargada de la audición. En esta amplificación y con nuestro puntero le estoy señalando entonces cuál sería la zona dedicada a la audición por sí misma y cuál es la zona encargada del equilibrio. Podemos ver por lo tanto que estas estructuras son estructuras relativamente pequeñas y que están incluidas dentro de nuestra bóveda craneal, en la parte inferior de nuestra bóveda craneal y pues en la parte posterior de la cara. Podemos también ver que estas estructuras tienen comunicaciones anatómicas importantes y es que hacia exterior estas estructuras comunican con el medio externo. Podemos también observar un conducto que va a generar una relación con el aparato respiratorio y con la parte posterior de la cavidad bucal. Amplificando un poco más la imagen, ahora sí podemos observar con mayor detalle que nuestro sistema auditivo está dividido, nuestro oído está dividido entonces en tres partes. Tenemos un oído externo que proporcionalmente ocupa el mayor porcentaje proporcionalmente de las estructuras auditivas. Tenemos un oído medio donde estará ubicada una cadena muy importante, una cadena de huesecillos, y tenemos un oído interno. El oído interno realmente es quien se encarga del reconocimiento, procesamiento y la conducción de la señal auditiva para generar lo que conocemos como audición. Podemos ver que el oído externo tiene una serie de pliegues. Estos pliegues tendrán una función importante a la hora de localizar el sonido. Podemos también decir que ya perteneciente al oído medio, nos encontramos con una membrana. Esta membrana será la encargada de amplificar las características del sonido que son percibidas a partir del oído externo. También en este oído medio tendremos otra estructura de amplificación que está compuesta por una cadena de tres huesecillos. Explicaremos después en qué consiste esta función de amplificación. Y en último lugar tenemos una porción interna. Esta porción interna estará subdividida a la vez en un aparato vestibular que será realmente el encargado del equilibrio o uno de los encargados del equilibrio, y tenemos por otra parte una estructura coclear, llamada coclear puesto que esto tiene la forma de una cóclea, una forma redondeada en forma de caracol según su etimología griega. En medio de estas dos estructuras o partiendo de estas dos estructuras nosotros conformamos uno de los nervios conocido como el nervio vestíbulo coclear, que por donde las sensaciones auditivas y las sensaciones referentes a la posición y al control del movimiento o al control del equilibrio viajarán hacia el sistema nervioso central. Podemos también observar en esta imagen que tenemos una comunicación bastante estrecha con la faringe, que es perteneciente a una vía de conducción común entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio, de tal manera que tendremos una comunicación con ambos sistemas en el oído. Esto va a ser relevante a la hora de procesos infecciosos, puesto que cuando nosotros tenemos procesos infecciosos en la cavidad bucal, estos procesos infecciosos por medio de esta comunicación conocida como trompa o tuba de Eustaquio, pues técnicamente podrán ascender hacia el oído medio y desencadenar sintomatología auditiva. Por otra parte, desde el punto de vista fisiológico, esta comunicación nos permite equilibrar las presiones existentes entre el medio externo y el medio o las porciones internas y medias del oído.
Con respecto al recuento anatómico, podemos decir entonces que las partes externa y media del oído transmiten y amplifican las ondas de sonido transportadas por el aire hacia el oído interno. Podemos decir también que la parte interna del oído cuenta con dos sistemas sensoriales, la cóclea y el aparato vestibular. El último encargado, como dijimos, del control postural, del control del equilibrio, y la primera parte, la cóclea, encargada realmente de la audición. La cóclea entonces contiene los receptores encargados de convertir las ondas de sonido en impulsos nerviosos y por lo tanto de producir el fenómeno de audición. Y el aparato vestibular es necesario para mantener el equilibrio. Centrándonos en audición, podemos decir que la audición implica, número uno, la identificación de un sonido y en segundo lugar, la localización del mismo. Nosotros tenemos que discriminar las características del sonido en primer lugar y tenemos que localizar el sonido. ¿Por qué debemos de realizar estas funciones? Bueno, no es lo mismo el tono con el que ustedes me están escuchando en este momento a que yo les dijera, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me están escuchando? Podemos, por lo tanto, identificar una variación en el tipo, en las características del sonido. Por otro lado, también, si nosotros estamos expuestos a un evento adverso traumático, a un traumatismo, nosotros podemos reconocer con antelación, con anticipación, el sonido de un vehículo, el sonido de una motocicleta, de un ciclista que viene a una velocidad elevada, de tal manera que tenemos que tener la capacidad en nuestro sistema auditivo de poder identificar con precisión la dirección de las ondas sonoras. Por lo tanto, de localizar el sonido. Dentro de las características del sonido podemos decir, las ondas del sonido son vibraciones de aire en movimiento con zonas alternantes de alta presión, zonas de compresión y zonas de baja presión o zonas de rarefacción. Posteriormente yo les presentaré una imagen del mismo. Dentro de las características del sonido podemos mencionar tres características. En primer lugar, tono. En segundo lugar, la intensidad y en tercer lugar, el timbre o la calidad del sonido. Discutiremos cada una de estas características. Aquí podemos observar entonces una imagen que ha aparecido en la porción inferior derecha de la lámina, en donde vemos las estructuras o las zonas que corresponden a la compresión y por lo tanto al aumento de la presión, y las zonas que corresponden a la rarefacción o disminución de la presión. Podemos ver en este esquema también que está representado en un plano cartesiano con la presión yendo hacia vertical y hacia horizontal el tiempo, de tal manera que podemos definir el sonido en intensidad y también lo podemos definir en frecuencia. La frecuencia será lo que nos va a determinar entonces a nosotros el tono, y la intensidad va a estar determinada por la presión y por lo tanto en el eje vertical, de tal manera que esta dirección nos indicará a nosotros intensidad y la distancia que existe entre dos ondas compresivas. Mientras más corta sea esta distancia, mientras más frecuencia tengamos en la línea del tiempo, pues tendremos un tono del sonido un poco más diferente, más agudo. El timbre, por otro lado, estará determinado por algo que vamos a llamar sonidos adicionales. Explicaremos esto a posteriori. Vemos entonces esta animación en la cual el eje vertical representa, como hemos dicho, la intensidad y la frecuencia nos va a estar representada, o la frecuencia representará el tono. Ejemplo, nosotros podemos tener distintos tonos, ya ustedes conocen un poco de música, por lo tanto nosotros sabemos que hay si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero estos son característicos de cada instrumento musical, de cada aparato bucal, de tal manera que pueden ser reconocidos como el mismo tono y pueden tener una distinta intensidad, de tal manera que en algunas personas, cuando están enojados, por ejemplo, escucharemos el mismo tono pero en intensidades mayores. En cambio, en los contextos en los cuales nosotros querramos decir algo de manera dulce, de manera amorosa, pues el tono técnicamente y la intensidad tendrán a disminuir y utilizaremos tonos un poco de menor o con menor frecuencia, se podría decir, de las ondas vibratorias. Por otro lado, dentro de las características del sonido tenemos que especificar cómo se produce el sonido. Aquí tenemos un diapasón, podemos ver la porción de tenedor del diapasón, y es que cuando nosotros aplicamos un diapasón en un paciente o nosotros hacemos vibrar este diapasón, nosotros producimos ondas de compresión y ondas de rarefacción que van viajando en el ambiente, de tal manera que, como podemos observar en esta imagen, producimos ondas compresivas, ondas de rarefacción, y esas están a cierta distancia específica. Habrá un punto, por lo tanto, donde estas ondas tienden a disminuir de intensidad y por lo tanto donde el sonido tiende a desaparecer al pasar cierta o al transcurrir cierta distancia desde su lugar de origen.
Aquí otra vez representamos intensidad y frecuencia. Entonces, ya concentrándonos en estas características particulares, aquí les pongo una lámina donde nosotros miramos el tono, ¿verdad? Que el tono depende, por lo tanto, aquí lo podemos ver, la frecuencia, la intensidad depende de la amplitud y el timbre, que depende de los sobretonos. Los sobretonos no son más que tonos que acompañan al tono original, de tal manera que dos personas pudieran estar teniendo mismo tono, pudieran tener la misma intensidad, pero la voz se escucha diferente. ¿Y por qué esto? Porque tenemos sobretonos, y estos sobretonos determinan entonces de manera real cuál es el color, cuál es la calidad que tiene la voz de una persona específica o un sonido específico. Y aquí podemos, y aquí encierro, ¿verdad?, a qué nos referimos con eso de sobretono. Ok. Con respecto al procesamiento entonces del sonido, el último objetivo de esta presentación. En primer lugar, debemos de recordar, el oído externo contribuye a la localización del sonido. La disposición anatómica del oído externo y el hecho de que tengamos oído de manera bilateral nos permitirá entonces conocer de dónde es que procede un sonido específico, localizarlo y por lo tanto poder dirigir la atención hacia ese sonido determinado. Aquí vemos una imagen entonces de una persona que está prestando atención y que está modificando la estructura anatómica de su oído con el objeto de localizar un sonido distante. También podemos decir que en la vía de conducción del sonido, en el oído interno, nosotros llegamos a un tope. Ese tope es conocido como membrana timpánica. La membrana timpánica es una membrana con una alta elasticidad, de tal manera que cuando el sonido colapsa con esta membrana tiende a moverse. El movimiento de esta membrana desencadena efectos sobre la parte interna, sobre el oído medio, de tal manera que una cadena de huesecillos que existe en este oído medio tiende a repetir, tiende a amplificar también las características del sonido, hablando de intensidad y la frecuencia, que sean transmitidas hasta la membrana timpánica. Esta membrana que podemos ver por acá es una membrana que tiene características oscilantes, de tal manera que una vez que nosotros le estimulamos por esas ondas de presión y de rarefacción, tiende a moverse y tiende por lo tanto a desencadenar movimiento en las estructuras internas. Aquí vemos entonces que la membrana timpánica vibra al unísono con las ondas de sonido, de tal manera que mientras más frecuente sea la vibración de estas ondas de sonido, más frecuente será la vibración de la membrana timpánica. Por otro lado, la membrana timpánica tiene en relación a las ondas de sonido un diámetro, una superficie transversal menor, lo que nos permite concentrar todas las ondas sonoras en un punto específico y por lo tanto incrementar la intensidad de estas ondas sonoras. Aquí nosotros vemos entonces otra vez una estructura del oído, vemos la membrana timpánica y que la membrana timpánica tiene una conexión con una serie de huesecillos que tienden a confluir en otra estructura que se llama membrana oval. Y también vemos que aquí hay una conexión evidente del oído medio con la parte externa que ya hemos discutido, que servirá para equilibrar la presión. Cuando nosotros estamos en un vuelo o cuando nos estamos sumergiendo en el agua, la presión tiende a hacer que los oídos empiecen a dolernos. ¿Pero por qué esto? Porque la presión externa tiende a ser mayor que la presión en el oído interno, de tal manera que la membrana timpánica, que se mueve por gradientes de presión, tiende a colapsar hacia el interior del oído. La consecuencia funcional de esto es que tenemos dolor porque hay una mayor compresión de las estructuras internas. Aquí es donde entra en función la trompa de Eustaquio, de tal manera que si nosotros abrimos la boca o bostezamos y elevamos el paladar blando, dejamos un acceso libre entre la atmósfera y la superficie interna del oído por medio de esta estructura anatómica de comunicación, equilibrando las presiones y generando una reducción inmediata del dolor por equilibrar las presiones tanto en el oído interno como en la atmósfera. De manera más detallada, aquí vemos otra vez las estructuras del todo el oído, de las tres partes. Ahora nos vamos a enfocar en la cadena de huesecillos y es que nosotros tenemos, ¿verdad?, martillo, yunque y estribo, que son los tres huesecillos que están conectados. Cada uno de estos huesecillos tiene una relación anatómica, guarda un tipo de relación articular, de tal manera que el movimiento de uno, generado por la membrana timpánica, tiende a desencadenar movimientos sobre los otros dos huesecillos. Ellos confluyen en una ventana, en otra membrana que se llama membrana oval, y esta membrana oval tiende a generar movimientos en dos tipos de líquidos, uno que se llama perilinfa y en otro que se llama endolinfa. Realmente acá en el oído interno ahora es donde nosotros reconocemos el sonido
por medio de receptores especializados que existen en esta membrana que se conoce como membrana vestibular y otra membrana que se conoce como membrana tectorial. Aquí la podemos ver, membrana vestibular, y aquí podemos ver membrana tectorial, y aquí vemos la cadena de huesecillos. Vemos el martillo, vemos el yunque y vemos el estribo. El estribo curiosamente se parece a un estribo o aquella porción que se le pone a los caballos para poder uno montar al caballo, que es parte de la silla del caballo. Entonces por eso se llama estribo. Entonces la cadena de huesecillos sirve para amplificar el sonido. ¿Qué debemos de notar en esto? Bueno, que la membrana timpánica tiene un área de superficie más pequeña que la superficie externa. Sin embargo, la membrana oval todavía tiene un área de superficie menor que la membrana timpánica, de tal manera que concentramos con mayor fuerza en esta zona la vibración sonora. ¿Esto es relevante? Por supuesto. La perilinfa y la endolinfa que están en el oído interno tienen una concentración, tienen una viscosidad mayor, una densidad mayor que el aire, de tal manera que para poder mover el agua nosotros necesitamos ondas de presión que tengan una mayor fuerza, de tal manera que si nosotros concentramos las ondas vibratorias en un punto específico podemos desencadenar una mayor presión, una mayor fuerza, y solo así podemos mover la perilinfa y la endolinfa. Aquí vemos una partícula de sonido, cuál sería su recorrido normal. Llega a la membrana timpánica, devuelvo la animación, en la membrana timpánica recorre la cadena de huesecillos y vemos otra vez la animación, llega, colisiona con la membrana oval, posteriormente pasa por la perilinfa, en toda la perilinfa, y tiende a estimular la porción inferior, o en este contexto sería la membrana basilar, una tercera membrana, ¿verdad?, que está en el techo de la perilinfa, en el techo del tipo de conducto, porque tenemos conductos también acá que describiremos a detalle a posteriori. Podemos ver ahora y nos vamos a concentrar en el oído interno. Hasta el momento describimos oído externo, hablamos de membrana oval, oído medio y hablamos de la cadena de huesecillos, y hablamos también en este momento de la comunicación del oído medio con la parte externa atmosférica por medio de la tuba de Eustaquio. Y ahora vemos oído interno. El oído interno a su vez tiene algo que se llama escala vestibulari en la parte superior, y en la parte inferior podemos encontrar, ¿verdad?, en esta estructura que es denominada caracol, la escala timpani. Y en la parte media nosotros encontramos otra estructura que es conocida como escala media o ducto coclear. Entonces vemos tres conductos que son diferentes. Superiormente, escala vestibulari. A mitad de camino vemos entonces el conducto o ducto coclear, y en la parte inferior vemos la escala timpani, escala o conducto timpánico. El conducto timpánico tiene una estructura también ovalada conocida como ventana o agujero redondo, ventana redonda. No nos encargaremos de describir esto con mayor detalle. Lo que podemos decir es que una vez que nosotros hemos estimulado la membrana oval, la perilinfa en este caso tiende a moverse y tiende a generar también movimiento sobre todo el transcurso desde la escala vestibular hasta llegar a un punto específico de confluencia que se llama helicotrema y pasar hacia la escala timpánica. El movimiento existente en estas dos estructuras, una superior y la otra inferior, tiende a desencadenar movimiento sobre un tipo de membrana conocida como membrana basilar. La membrana basilar es la que realmente tiene una estructura conocida como órgano de Corti. El órgano de Corti no es más que un grupo celular o células especializadas que tienen una serie de microvellosidades que están unidas a otra membrana que se conoce como membrana tectorial. Por encima de la membrana tectorial tenemos también la membrana vestibular. Una vez que nosotros movemos la membrana basilar, las células que están ubicadas en la membrana basilar tienden a moverse hacia uno u otro lado, de tal manera que ellas se desplazan con respecto a la membrana tectorial, y ese movimiento de desplazamiento es lo que es reconocido por un tipo especial de receptor que se llama receptor mecanoreceptor. Este receptor genera una serie de cambios internos en las células que son
posteriormente reconocidos como impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos tienden a viajar por medio de esta estructura nerviosa conocida como nervio auditivo hacia las estructuras encefálicas superiores. Aquí vemos a más detalle entonces el procesamiento y podemos ver entonces que tenemos una columna de esas células especializadas que están ubicadas en este órgano de Corti, en las células de soporte del órgano de Corti. Vemos 4 filas específicas de células auditivas. Vemos a las células vellosas externas y a las células vellosas internas. Cada una de estas células detecta vibraciones, detecta intensidades de sonido diferentes. Sin embargo, podemos resumir diciendo que cuando hay movimiento de la membrana basilar tiende a mover también a las células de soporte que existen en este órgano de Corti y por lo tanto mover a las células vellosas tanto internas como externas. Ambas células tienen un tipo de cilio que se llama estereocilio. Este estereocilio está unido a una membrana que se llama membrana tectorial, ya se la había mencionado, y cada vez que movemos estos estereocilios producto del movimiento de la membrana basilar generamos cambios intracelulares en estas células ciliadas que posteriormente son traducidos en una señal nerviosa que es reconocida en el sistema nervioso central. Dicho esto, hemos descrito de manera simplificada la anatomía y fisiología de las diferentes partes del sistema auditivo. Aquí les dejo la bibliografía. Muchas gracias por su atención.